En este video se va a continuar con la segunda parte de instalaciones eléctricas. En este caso tenemos dos lámparas de iluminación donde se va a realizar el cableado. Es bastante simple de realizar, es un video corto. Y lo que hacemos primero es realizar el cable de puesta a tierra para que sea un poco más visible la instalación. Y vamos a mencionar que los cables a tierra, en caso de tener cajas metálicas, tiene que ser aterrizado a la base de la caja. Como en este caso, tenemos acá una terminal con un remache o tornillo, se aterriza o se conecta con el cable de tierra. Para el caso de alguna descarga eléctrica, lo que haga es derivar hacia tierra, hacia la jabalina. Acá tenemos dos líneas que seleccionamos, una para 220 volts con los colores definidos, línea negro, neutro, celeste o azul y cable de puesta a tierra verde y amarillo. En este caso seleccionamos una línea de 120 volts con los colores definidos, rojo como línea y neutro como el color blanco. El cable de puesta a tierra tenemos como color verde, y en este caso puede ser cable desnudo también. Vamos a mencionar que tenemos algunos conectores para empalme o se puede utilizar cinta aisladora. En este caso tenemos la puesta a tierra y estamos mostrando acá los circuitos de conexión, que es bastante simple, como dije anteriormente, 220 volts y 110 volts. En este caso tenemos, si nos fijamos, el cable de alimentación viene del techo, del centro del techo, de la habitación o pasillo, y la sección de este cable es de 1,5 milímetros cuadrados o calibre de 16. En algunos casos utilizan el calibre de 14, eso va a depender de la instalación. Bueno, acá vamos a realizar el cableado. Tenemos dos lámparas, dos interruptores encendidos, interruptor 1 y 2 de encendido con lámpara 1 y lámpara 2. El cableado es bastante sencillo, bastante visible para poder realizarlo. Como les dije, este video es para un aporte más y para que sea más visible el conexionado. Acá tenemos los cables dentro de la cañería. Bueno, esto sería todo. Espero que este video les sirva para la gente que recién se está iniciando en el área eléctrica.